Bueno, hay que mirar, los proyectos de inserción laboral no son netamente de inserción laboral, son proyectos de educación que tienen una orientación final hacia lograr la empleabilidad de los jóvenes que antes eran casi que inempleables o que estaban en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en la medida que cada uno de los actores sociales conozca y esté convencido de cuál es su rol, se puede desarrollar una compensación o un trabajo mancomunado entre cada uno de ellos con la mira de llevar al joven hacia una empleabilidad mayor. Entonces, individualmente, si podemos mencionar algunos de los roles, podríamos decir que hay un sector privado que necesita una mano de obra calificada, pero a su vez es fuente de información fundamental para orientar las ofertas de formación que desarrollan las entidades de capacitación. Tenemos un sector privado que tiene no una responsabilidad social, sino una necesidad de primera mano en cuanto a proveer para ese tipo de jóvenes con estas limitaciones o con estas vulnerabilidades, proveer unas plazas de pasantía, unas prácticas laborales, supervisarlas, alimentarlas, monitorearlas, para poder informar a ese sector productivo, educativo, de cuáles son esas necesidades que él tiene. Hay unos roles de las entidades sin ánimo de lucro, de las organizaciones de la sociedad civil, en saber entender, comprender y leer esas necesidades del sector productivo, en saber también impulsar o saber ser defensores de las necesidades de esa población que ellas representan, porque podemos hablar de entidades de la sociedad civil, tanto de educación como de provisión de servicios para la población juvenil, etc. Hay muchas entidades, no podemos generalizar en una sola categoría, una sola intervención de las entidades de la sociedad civil. Entonces, esas entidades, a la vez de que si son de educación, deben saber entender, leer y comprender las necesidades del sector productivo. Pero si son entidades, como en el caso de acá de Córdoba, que representan a la juventud, deben también ser transmisores y legitimadores de esas necesidades de los jóvenes. Cómo los jóvenes quieren aprender, qué es lo que ellos quieren aprender, cuáles son esas posibilidades o limitaciones que esa juventud tiene en este tipo de procesos. Podemos pasar a otros roles del Estado, que muchas veces hemos visto un Estado que provee de recursos económicos para la implementación de algunos proyectos, pero necesitamos estados que piensen diferente, necesitamos estados o organismos gubernamentales que deleguen algunas partes de los procesos en otros, que sea un Estado corresponsable, pero que reconozca que hay otros que saben hacer bien las cosas y que le den esa posibilidad de que puedan movilizarse con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces es un Estado facilitador, pero no es un Estado donante, ¿cierto? Facilitador y con algo muy importante, con una gran capacidad de aprendizaje para poder reincorporar dentro de su desarrollo, dentro de su ADN y de lo que le toca hacer al Estado, que son las políticas públicas, todos esos aprendizajes que desde la sociedad civil, las entidades de formación, el empresariado recoja, ¿ya? Entonces no tengo la receta tampoco de cuáles son los roles fundamentales, cada uno tiene roles que a manera de nombre son iguales: aprendizaje, facilitador, determinador, conductor, pero a cada nivel va a ser distinta esa intervención. El programa Entra 21 es un programa que hasta su implementación fue inédito en muchos aspectos. Fue inédito en cuanto a solicitar de las entidades que desarrollan los programas de Entra 21 gestión para la inserción. Cuando trabajábamos con entidades de capacitación, siempre los capacitadores decían: mi función es capacitar, transferir conocimiento. Empezamos a decirle a las entidades de capacitación que tenían que ser un paso más allá hacia la movilización de actividades para lograr la inserción de los jóvenes, ¿cierto? Facilitar esa inserción, pero no depende de las entidades de capacitación que existan puestos de trabajo, simplemente que nos garanticen esa intermediación. Eso fue algo inédito y creo que es positivo. Positivo también es, desde Entra 21, casi que como una premisa,
decir que las ofertas de los programas Entra 21 deben ser concertadas en alianza. No reconocer que hay entidades únicas que hacen todas las cosas bien hechas, sino que se necesita de la unión, el esfuerzo mancomunado de otros actores para poder llegar a esa meta final, que es la inserción de los jóvenes. Corresponsabilidad, cooperación. Otro de los aspectos de la fortaleza del programa es que así como hay un gran componente de donación hacia programas de capacitación e inserción laboral en cada uno de los países, casi que de la misma envergadura existe un componente de aprendizaje y establecerse desde el principio del programa qué es lo que quiere aprender Entra 21 de las ejecuciones que se desarrollan en cada uno de los países es un acierto grande. Queremos aprender de cómo se trabaja en alianzas, queremos aprender de cuáles son las innovaciones que los servicios de formación e intermediación laboral puede hacerse, queremos aprender de cómo se escalan los programas teniendo la misma calidad del piloto, ya luego llegándose a mayor cantidad de jóvenes, queremos aprender de cuáles son esas dificultades que se presentan en la implementación. O sea, que no solamente es saber cuántos jóvenes se capacitaron, cuántos se insertaron, sino qué pasó más allá, cómo se hace y qué se está impactando. Eso como algunas de las fortalezas. Otra puede ser pensar la formación como una totalidad integradora de varias estrategias, o sea, integradora en cuanto a que no es solamente capacitación técnica, tiene que haber capacitación técnica, capacitación humana, tiene que haber orientación sociolaboral, tiene que haber intermediación, como algo integral, ¿ya? Esa puede ser otra de las fortalezas. Dificultades muchas en cuanto a que enfrentamos retos de ONGs que poca trayectoria tienen de trabajar con el Estado, de estados que poca capacidad de reconocimiento a la labor de las ONG pueden presentar, dificultades en cuanto a sistemas de economía que se resienten con crisis como la que estamos pasando. Entonces, trabajar en un programa de empleabilidad juvenil en medio de una crisis mundial no es fácil, es un reto para poder identificar hacia dónde seguir. Dificultades de entender que los programas de formación y de capacitación están inscritos muchas veces en políticas locales o regionales y que tienen mayor efectividad allí y que hay aprendizajes que hay que buscar allí, diferenciándolos de los programas nacionales y de los programas de muchísima gran escala. Retos de aprender en cuanto a cuáles son las estrategias que hay que hacer para poder llevar a una población muy vulnerable hacia una situación de empleabilidad, porque Entra 21 tiene en este momento en su segunda fase dos grandes vertientes, una que va hacia cómo escalar programas exitosos, llevarlos a mayor número de población, aprender de cómo se escala y de sus dificultades, pero también de trabajar el tema de la empleabilidad con aquellos que son más inempleables, con los más vulnerables. Llegamos allí a pensar en los desertores del sistema educativo, en la población rural, en la población que está involucrada en procesos de violencia o en procesos de rehabilitación o de reincorporación a la sociedad productiva y a la sociedad en general. Entonces yo creo que hay grandes retos que se pueden desarrollar y el reto fundamental también de no quedar inferiores a lo que puede pasar cuando, como en el caso de la ciudad de Córdoba, se sientan todos los actores a conversar en una misma mesa. El reto ahí es no llegar y quedarnos contentos con la foto inicial, sino poder permanecer y fortalecer esas alianzas que allí se dan, ¿ya? No es un reto de nosotros, es un reto de los ejecutores. Argentina para nosotros ha sido un gran laboratorio, porque hemos tenido 4 intervenciones, cada una diferente, cada una con cualidades y particularidades que la hacen única y estamos testeando qué tan replicable y repetible es, ¿ya? Entonces hemos tenido un programa interesante con la Fundación CES, que tiene su sede en Buenos Aires, donde estuvimos en 5 provincias de Argentina, llevando un modelo de capacitación muy personalizado, una valoración de las necesidades de la población juvenil, identificarlas
y aceptarlas, porque somos conscientes de que no hay una única juventud, hay muchas clases de juventud y cada una tiene necesidades y tiene potencialidades diferentes. Entonces lo que se hizo en ese momento fue reconocer, y desde la perspectiva juvenil que la Fundación CES tiene tanta trayectoria, poder armar un programa que identificara y satisfaciera a los jóvenes con esas particularidades. Entonces poder ejecutar un programa en Neuquén y también en la Patagonia y también en La Plata fue importante. Tenemos un programa en este momento que es casi que como una segunda fase, pero con esa experiencia estamos fortaleciendo una iniciativa grande del Estado en cuanto al programa de Jóvenes con Más y Mejor Empleo, que es una iniciativa nacional de identificar cuáles pueden ser las trayectorias que un joven argentino puede tomar para llegar hacia la inserción laboral. Entonces el joven puede optar por una capacitación en un empleo, puede optar por hacer una pasantía, puede optar por iniciar su emprendimiento, puede optar por irse directamente a una oficina de intermediación laboral. Entonces, con esas 5 trayectorias, la Fundación CES lo que está haciendo es dotando al Estado, a las oficinas municipales de empleo y los institutos de formación profesional, dotándolos de unas herramientas para que puedan identificar esas necesidades del joven, las particularidades del joven y fortalezcan esas ofertas que están teniendo, ¿ya? Creando algo que están llamando la ventanilla joven dentro de las oficinas municipales de empleo. Entonces, ese germen que nació con el primer proyecto de CES está afectando o está tratando de afectar o capitalizar sus experiencias en un programa nacional. Entonces, esa es una forma. También estamos trabajando con la Fundación Pescar en un proyecto que está siendo desarrollado en las mismas empresas, donde los empresarios están otorgando un salón de capacitación, están facilitando a algunos de sus empleados para que participen en la elaboración de los currículos, muchas veces también siendo docentes o siguiendo la pasantía laboral, y se está capacitando dentro de la empresa. Eso se venía haciendo ya de tiempo atrás, de una iniciativa que Pescar tomó de Brasil, pero acá estamos yéndonos más allá y llevando esta iniciativa al sector rural, en donde también hay empresas, también hay necesidades de mano de obra calificada que no tienen que ver simplemente con el agro, sino con la agroindustria. Entonces ahí estamos también tratando de aprender cómo un modelo que había sido netamente urbano se puede trasladar a un sector rural y diferenciar cuáles son las intervenciones que hay que hacer en uno y en el otro para aprender, volviendo el énfasis que te hacía ahorita de aprender para poder sentar bases y poder permear sistemas. Lo que tenemos con la ADEC, que es muy interesante, vale la pena volver a repetir, fue un modelo que se quiso trabajar en una primera fase integrando voluntades de algunos sectores, sector público, sector de la sociedad civil, y sector privado y sector educativo, para decir cómo debería funcionar una capacitación que va hacia la inserción laboral, reconociendo cada uno cuál es su tarea y cuáles son sus debilidades para fortalecerlas. Simplemente que en ese momento las voluntades políticas no eran las más adecuadas. Hay que llamar la atención en que todas estas acciones pueden ir hacia un buen camino, pero un factor fundamental es la voluntad política para pasar de intervenciones de gobiernos a políticas de Estado. Entonces ahí lo que estamos haciendo en este momento, después de haber testeado un proyecto con ADEC para 500 jóvenes, pues hay las posibilidades ahorita de que sean los gobiernos municipales y provinciales quienes testeen eso dentro de sus mismas andamiajes, sus oficinas de empleo, y con un compromiso de que eso se instale dentro de las políticas que se puedan ejecutar de ahora en adelante. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. ¿Con qué impacto? Todavía no sabemos. Eso es lo que queremos aprender y mirar en esta segunda fase para poder juntar todas las voluntades, ya que ya existen, juntarlo con un modelo que fue probado y que sabemos que funcionó, para ver cuál es la incidencia que tiene ya ejecutado en otras instancias. Entonces, esa es como la trayectoria que hemos vivido en Argentina, cada una variada, rica. Ustedes saben y siempre lo dicen, Argentina es un país cambiante y que se diferencia de toda Latinoamérica en muchísimas cosas, para bien y para mal. Entonces, eso es lo importante que creo podemos resaltar de la experiencia Entra 21
en este país.